Bueno, pues buenas tardes, buenos días todavía. Gracias por estar acá nuevamente en esta segunda sesión del día de hoy de nuestra octava jornada de Sociología de la licenciatura en Sociología de la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC. Y en esta sesión tendremos la ponencia de la doctora Zulia Yansandig Orozco Reynoso, que ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UABC, con su ponencia Incidencia Delictiva en Baja California tras COVID-19. Y solo comentarles que al término de la ponencia de la doctora Orozco, tendremos la participación de nuestra alumna Paola René Valenzuela con los comentarios a la ponencia. Después de la presentación de la doctora Zulia Orozco y de los comentarios de Paola Valenzuela, tendremos una sesión de preguntas y respuestas por parte de la doctora Orozco. Así es que, sin más, quiero darle la voz a nuestra querida Ixis Valdés, quien leerá el currículum o la semblanza curricular de la doctora Orozco. Así es que, bienvenidas y bienvenidos. Ixis, te cedo el micrófono. Muchas gracias. Buenas tardes, la doctora Zulia Sandín Orozco Reynoso, como ya se mencionó, como ya mencionó el maestro Jaime, es investigadora titular B de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales de la UABC, es coordinadora del programa de doctorado en Estudios Sociales de la misma institución, es candidata al Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con un perfil deseable en PRODEP. Se especializan en inseguridad, seguridad, crimen organizado y mercados ilícitos en el noroeste de México y ha hecho varias publicaciones en inglés y en español, y la más reciente se llama Crímenes Violentos y Seguridad Pública en Tijuana, o en inglés Violent Crime and Public Security in Tijuana. Y con esto le cedo la voz. Sí, muchas gracias, Ixis, y muchas gracias, doctor Olivera y doctor Hernández, por la cordial invitación a participar en este importante esfuerzo de la fusión de la octava jornada de Sociología 2022 en Encrucijadas y Resiliencias Sociales, junto con la Semana Nacional de Ciencias Sociales de Comexo. Entonces, encantada de estar con ustedes y estar compartiendo el espacio por acá. Yo les quiero compartir mi pantalla, si me permiten. Tengo aquí una presentación que quisiera compartir. Si me pueden decir, por favor, si se ve. Claro, la estamos viendo. Perfecto. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la cordial invitación. La ponencia se llama Incidencia Delictiva en Baja California tras COVID-19. Es una investigación que data desde el 2020. Durante mis estudios postdoctorales en la NID, yo, digamos, en una primera fase hice esta investigación y, pues, aunque, digamos, ya estamos en una etapa post-COVID, pues los resultados apenas están empezando a visualizar en números. Entonces, esta presentación posiblemente la vieron en la semana o la semana pasada, yo no recuerdo, en otra que hubo para presentar otro reporte que ahorita les voy a comentar con relación al tema de la incidencia delictiva en el estado de Baja California, que se organizó por parte de Justice in Mexico. Entonces, nada más para tomar en cuenta ese tema, ¿no? Y yo les decía que bueno, de alguna forma se están trabajando reportes que traten sobre la incidencia delictiva en Baja California a nivel estatal y municipal. En este caso, a nivel estatal, bueno, Justice in Mexico está haciendo su publicación, pero nosotros trabajamos en un texto que se llama Violent Crime and Public Security in Tijuana, que ya lo mencionó Ixis, es un working paper con la intención, pues, de que lo puedan retroalimentar y fortalecer para posteriormente mandarlo a una revista indizada y bueno, ese sería, digamos, una especie de radiografía que hay sobre la delincuencia organizada y su incidencia en solamente el municipio de Tijuana. En este caso vamos a revisar, digamos, las estadísticas a nivel estatal, ¿no?
Y bueno, pues lamentablemente o desafortunadamente Baja California ha enfrentado una severa crisis de inseguridad durante las últimas décadas. Podemos hablar básicamente que desde 1994, que es la fecha cuando se firma el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, se ha incrementado los homicidios dolosos y esto se debe también a la presencia del crimen organizado transnacional. Aquí es importante señalar que las estadísticas que se van a mostrar a continuación son únicamente de homicidios dolosos, es decir, de aquellos vinculados o presuntamente vinculados con el crimen organizado. Sin embargo, la estadística de homicidios es todavía más elevada y señalo esta parte de presuntamente porque lamentablemente de las carpetas de investigación, de 100 carpetas de investigación, una, en el mejor de los casos, llega a ser resuelta. Entonces, esos crímenes que ahora de forma libre señalamos que están vinculados a homicidios dolosos, pues la verdad es que no lo podemos confirmar como tal, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es que a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, particularmente Tijuana empezó a registrar más homicidios. Digamos que anteriormente, hasta los años 90, la cifra máxima al año era de 300 homicidios al año. Como vamos a ver a continuación, ahora son 3,000, ¿no? Entonces, el incremento ha sido significativo. Por supuesto, no tiene que ver únicamente la firma del Tratado de Libre Comercio. Hay otros procesos sociopolíticos, no nada más de México, sino también con Estados Unidos y particularmente con California, al que se sujeta este proceso de necropolítica, incluso que pudiésemos comentar, ¿no? En ese sentido, pues el 80%, como ustedes aquí podrán ver, el 80% de los delitos se registran principalmente en Tijuana y Mexicali. Es decir, las dos ciudades fronterizas, la capital del estado y, pues bueno, la ciudad más visitada, posiblemente más visitada, si no del mundo, al menos bueno, no, esa sería París o Nueva York, no seguramente, pero una de las ciudades más visitadas de este hemisferio, pues sí, concentra estos índices, ¿no? Y hay que tener aquí ¿Mande? ¿Sí? No sé si también ya estás pasando de diapositivas. No estoy pasando, estoy en el punto 2. ¿Estamos bien? Es que seguimos viendo la portada nada más. Ah, caray. Si me pueden ayudar ustedes a... Ahí ya estamos viendo la de panorámica, claro. Ok, bueno, entonces voy a dejarla así. Okay. Bueno, nos quedamos aquí. A ver. No tengo el apuntador acá. No tengo el apuntador, pero bueno, ¿ven la flecha? Sí, vemos. La flecha se ve. Ok, perfecto. Bueno, entonces, nuevamente, el 80% de estos delitos se concentran en Tijuana y Mexicali y hay que tomar en consideración que las estadísticas que se van a revisar a continuación datan hasta el año 2021, es decir, cuando estaba recién fundado un nuevo municipio que es, en este caso, pues San Felipe, pero también San Quintín tiene una reciente conformación, es decir, no hay como tal estadísticas significativas de incidencia delictiva en esos municipios, ¿no? Todavía. Entonces hay que tener en cuenta que de 7 municipios, 2 concentran el 80% de los delitos, ¿no? Ahora, otro factor que es interesante acá tener en consideración es que debido a la pandemia del COVID-19, ustedes recordarán que Estados Unidos decidió cerrar sus fronteras terrestres, tanto del lado de Canadá con México, y en ese sentido no aceptaba turistas, o mejor dicho, sí, turistas que procedieran a través de las aduanas terrestres, ¿no? Y esto es histórico. Esto jamás había pasado en la historia de las relaciones México-Estados Unidos, incluso durante los ataques terroristas que marcaron una época histórica, un inicio de época histórica, como diría Eric Hobsbawm, ¿no? Ni siquiera en ese momento se cerró la frontera durante más de un año, ¿no? Y en este caso, la pandemia les motivó para que desde principios de marzo del 2020 hasta principios de noviembre del 2021, es decir, 19 largos meses, los puertos de entrada terrestres a los Estados Unidos estuvieran cerrados a los turistas. Y aquí es importante precisar que ciudadanos americanos y residentes norteamericanos podían cruzar la frontera hacia México y de vuelta a Estados Unidos, aunque obviamente estaba el argumento que era únicamente por casos muy necesarios o indispensables, como ir al banco o trámites muy indispensables. Pues la realidad es que con el tiempo
esa dinámica fluyó, pues si ustedes quieren, con largas filas, pero finalmente fluyó por parte de los ciudadanos y residentes norteamericanos, a diferencia de los mexicanos que durante 19 largos meses vieron interrumpidos sus actividades cotidianas con San Diego particularmente. Estamos hablando aquí de toda la frontera, pero nosotros nos vamos a concentrar en lo que es Tijuana, San Diego y Calexico, Calexico, Mexicali, ¿no? Entonces, bueno, esta acción conlleva necesariamente a un reacomodo, a una reestructuración de los mercados legales, por un lado, ¿no? Porque pues finalmente los mexicanos cruzamos la frontera y hacemos allá el súper, hacemos compras cotidianas, vamos, incluso hay los que tienen, digamos, la doble nacionalidad, estudian allá y regresan todos los días, o hay gente que trabaja, ¿no? Y va todos los días, ¿no? Siendo mexicano o teniendo la doble nacionalidad. Entonces, en ese sentido, hubo necesariamente un reacomodo por el cierre de fronteras que duró tanto tiempo y que incluso las filas, pues, llegaron a durar hasta 5 horas, ¿no? Pues hubo un reacomodo muy fuerte y también, por supuesto, esto conllevó a un reajuste severo, como lo vamos a ver a continuación, de los mercados ilegales, ¿no? Y eso conllevó, al menos aquí en el caso de Baja California, conllevó a el incremento de los homicidios presuntamente dolosos, ¿no? Bueno, pues como podrán ver, miren, todavía hasta el año 2015 se pudiese decir que era el estado un poco más tranquilo, ¿no? Porque no sobrepasaba los 1,000 homicidios dolosos. Actualmente estamos en los 3,000. Bueno, actualmente es un decir, esto fue en el 2021, como les decía, falta el 2022, que también lastimosamente pinta para ser un año difícil, complejo, para las instituciones de seguridad y justicia, ¿no? Pero lo que se puede advertir aquí es que hasta este momento no se había capturado a Joaquín El Chapo Guzmán. Perdón, se había capturado, pero no se había extraditado, ¿no? En el momento que a él lo extraditan y le dan una sentencia en Estados Unidos, los números absolutos de homicidios dolosos se disparan. ¿Por qué? Pues bueno, se alega que hubo un cisma muy fuerte entre los integrantes o las células que conforman el cártel de Sinaloa, particularmente el Mayo Zambada, con los hijos del Chapo Guzmán, los juniors, que empezaron a reestructurar el territorio para el cruce de metanfetaminas y otras sustancias ilícitas. Como ya les decía acá, finalmente hubo un reacomodo también de los mercados ilegales y aquí también hubo un reacomodo, una reorganización social al interior de la delincuencia organizada y podemos incluso mencionar que, digamos, ciudadanos de otras nacionalidades se vieron involucrados en ese tipo de actividades en territorio baja californiano, ¿no? En ese sentido, pues aquí se puede apreciar un incremento significativo. Aquí ya había pasado también rápido y furioso. En el año 2018 son las elecciones, digamos, presidenciales. Todo este es el periodo de Peña Nieto, ¿no? Y pareciera ser, o la intención era contener la violencia homicida y bueno, como podemos ver, esta continuó, y no nada más continuó, sino creció, ¿no? En cuanto a robos, a nivel estatal, sí hay una tendencia bien a la baja. Ahora hay que tener aquí en cuenta que, pues, hay unos robos que digamos, no se usa la violencia, otros sí, ¿no? Pero aquí valdría enfatizar que principalmente los más agraviados son los negocios y las casas. Lo vamos a ver más adelante, pero la tendencia a nivel estatal, considerando la conformación de los 2 nuevos municipios, es una tendencia hacia la baja, en teoría, ¿no? Ahorita vamos a profundizar más al respecto. En cuanto a secuestros, pareciera ser errática la tendencia, pero en inglés se llama sideway trends, ¿no? Que es sube y baja y bueno, de alguna forma es sistemática, como si fuera un electrocardiograma.
de una forma es consistente a lo largo de los años, que va entre los 10 y los 15 secuestros en el estado de Baja California, que si bien lo ideal es no tener ninguno, en comparación con su vecino Sonora, pues solamente en Hermosillo se registraron 100 secuestros en la ciudad capital. Aquí a nivel estatal estamos hablando de 15 secuestros en promedio. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil especializadas en personas desaparecidas, porque este es otro tema, ¿no? Anuncian que estos 15 secuestros son rebasados no de forma anual, sino de forma mensual. Eso es lo que señalan los especialistas técnicos, pero no se puede como tal confirmar. Lo que sí es que, bueno, el año 2008, que fue el periodo 2008-2010, que fue uno de los periodos más violentos de Baja California y particularmente de Tijuana, pues podemos apreciar que se puede ver reflejado nuevamente a partir del 2016 y con mayor precisión en el año 2018, que fue un incremento significativo, que aquí ya estaba Joaquín Guzmán sentenciado y ya habían detenido pues, a varios integrantes de las células del cártel de Sinaloa. El cártel de Jalisco sube, tiene un ascenso importante, pues a partir del 2018 se ve una nueva crisis, más importante incluso que la del 2008, y si bien este es el periodo de COVID, en el año 2021 se registra la misma incidencia que en el año 2018, es decir, es cíclico este tema, ¿no? Entonces esto, digamos, es recurrente y, bueno, aquí voy a avanzar ya a la siguiente. Otro delito, digamos, que llama la atención, que tiene una ligera tendencia a la baja a nivel estatal, son las violaciones, que son elevadas aún a nivel estatal. Y lo que aquí particularmente David Shirk ha encontrado es que en el verano, cuando hace calor, se incrementan las violaciones, ¿no? O hay más registro, al menos formal, hay más registros, más carpetas de investigación por violaciones durante el verano, a diferencia del invierno. Y bueno, hay algunas teorías que relacionan el tema de la testosterona, ¿no? Pero como tal, pues no se ha hecho una investigación con mayor precisión, pero sí es interesante señalar eso, que los picos de verano se produce más este tipo de delito, ¿no? Entonces, si bien va hacia la baja, pues no es significativo después de 10 años digamos, de trabajo que ha hecho las autoridades, pues no es significativo. Y aquí habría que mencionar también que hay un incremento de feminicidios a partir del 2018, que se conforma penalmente la categoría, que ya se tipifica por fin la categoría de feminicidios en el estado de Baja California. Hay un incremento, no lo podemos ver acá, no lo metí, pero empieza a haber un incremento de los feminicidios en esta sección. Nada más para apuntalar, porque no es lo mismo feminicidios y homicidios dolosos, ¿no? De las investigaciones que ha hecho David también señala que las autoridades de justicia, es decir, los jueces, el Ministerio Público, generalmente cuando va a realizar la investigación, muchas de las veces cuando le señalan al victimario como un feminicida y la autoridad correspondiente no tiene la capacidad o la habilidad para hacer una investigación y inculpar que fue un tema de odio por género, los feminicidas salen y se liberan del caso y no los pueden volver a juzgar. Entonces, lo que están haciendo algunos, digamos, jueces o ministerios públicos, personal, digamos, del aparato del sistema de justicia penal, lo que hacen es que en vez de tipificar como feminicidios, los tipifican como homicidio doloso, y esa es la forma en la que pueden detener al victimario y mantenerlo en la cárcel, digamos que a diferencia de feminicidios, ¿no? Bueno, regreso, perdón, a la lámina de violaciones y voy a avanzar con esta última de lesiones, que este es el único delito a nivel estatal que registra claramente una tendencia a la baja, ¿no? De 10,000 a 5,000, es decir, el 50%, ¿no? Y
pues bueno, puede ser que ciertamente hay una disminución, pero también puede ser que simplemente las personas, dado que pierden la confianza en las autoridades y temen perder el tiempo y tienen cosas que hacer, ¿no? Finalmente dicen, pues ni modo, lo pago, lo arreglo o yo lo soluciono porque no me va a llevar a nada poner mi queja ante el Ministerio Público y no se va a solucionar. Entonces, están esas dos teorías, ¿no? Entonces, todavía no se ha procesado más la investigación, pero lo que sí es interesante es que con o sin COVID, las lesiones son el único delito, felony, el último delito que tiene una clara tendencia a la baja, perdón. Bien, pero bueno, como yo les decía, la pregunta que acá queremos hacer es, bueno, pues cómo la pandemia de COVID-19 cambió la incidencia delictiva, perdón, ahí está mal escrito, la incidencia delictiva en Baja California, ¿no? Y bueno, lo que podemos ver, una disculpa. Ok, 2019, 2018 fue un año complicado, 2019 baja un poco y todavía no está la pandemia. En el 2020 y 2021 podemos decir que hay un confinamiento voluntario, por un lado, es decir, todos decidimos meternos en casa en la medida de lo posible, nos resguardamos porque había un virus que no se tenía una vacuna y que atemorizaba. Había pavor en todo lo que es en el imaginario colectivo. Entonces, voluntariamente dejamos de hacer actividades indispensables para confinarnos durante más de un año en nuestras casas. Eso es importante aquí señalarlo. Y la otra es que como ciudades fronterizas, como Mexicali, ya decíamos, Mexicali y Tijuana, que tienen actividades cotidianas con ciudades hermanas, pues el cierre de los puertos terrestres evidentemente genera una ruptura de las actividades cotidianas y uno tiene que empezar a reestructurar sus actividades en un contexto de confinamiento voluntario, de riesgo, ¿no? Y de crisis sistémica prácticamente durante este periodo. Entonces, eso, por favor, ténganlo en mente, porque no obstante este escenario tétrico, ¿no? Los homicidios dolosos o los homicidios vinculados al crimen organizado se dispararon un 5.4% durante esos 2 años. Evidentemente aquí tiene que ver con la reestructuración o la organización interna de las células delictivas en el territorio, como podrán ver ustedes en el reporte que acabamos de publicar sobre Tijuana. Ahí se señala que Tijuana prácticamente está balcanizada, es decir, está fragmentada en 17 secciones en donde una célula delictiva puede colaborar o no con la otra internamente y eso genera una crisis muy fuerte en los, digamos, en el tema de la, pues sí, de la, no sé, del intercambio de estas dinámicas, ¿no? Entonces, se convierte en una situación totalmente inestable a partir del 2020, si ya de por sí el Estado ya registraba desde el año 2016 y particularmente 2018 una crisis severísima de inseguridad, pues durante 2020 y 2021 con estas características, pues evidentemente se disparó y hasta la fecha es muy similar el dato, ¿no? Es decir, las autoridades todavía no han minimizado, aún con los militares que tenemos acá, no han logrado minimizar los números absolutos y muchísimo menos la tasa de homicidios dolosos en el Estado. En cuanto a robos, les decía yo que se registraba una tendencia a la baja, es decir, del 2019 al 2020 hubo un decrecimiento del 24%, sin embargo, con esta situación, ¿no? Que finalmente pues la gente muchos perdieron su empleo, muchos perdieron sus negocios, otros vieron un criterio de oportunidad al estar las casas abandonadas o al estar las personas incluso adentro. Ya por ahí se escuchaban historias de terror, ¿no? Ya cuando estaba medianamente avanzada esta situación del confinamiento voluntario, se historias de terror de ciertos vecinos. Entonces, lamentablemente se dio un incremento del 10.4%
por ciento de los robos vinculados al tema de COVID durante esta época, y estos robos se concentran principalmente en robos a casa-habitación, es decir, con las personas adentro, porque pues hay un confinamiento, y también a los negocios. Fueron los más afectados durante la pandemia del 2020 y 2021. Los secuestros también, nuevamente, sí, hay una tendencia, como en inglés se dice sideway trend o horizontal. Nuevamente, si observamos, pues el 2020 se disparó. Solamente durante el 2020 el 40% de los secuestros. Y esto es lo oficial, esto es lo que se sabe. En el 2021, que ya va de salida y que ya, digamos, ya está un poco más estructurada la situación de la pandemia, de la crisis que se presentó, aún así sigue creciendo la incidencia del secuestro. Hubo un aumento del casi 50% de secuestro durante época de pandemia. Esto es a nivel estatal, ¿no? Entonces, sí podemos advertir que el secuestro y el robo son los delitos que generó la pandemia por COVID, particularmente, evidentemente en el estado de Baja California, pero particularmente en Tijuana y en Mexicali. Son producto de la pandemia, ¿no? Las violaciones igual. Y esto es hasta cierto punto increíble, ¿no? Porque está el confinamiento, pero si bien registra un descenso del 12% nuevamente, en el 2020 hay un incremento del 3.5%. No es tan relevante como el de secuestro, pero sí lo es. Recordemos que finalmente durante este periodo las calles estaban solas. Tijuana de alguna forma mantuvo medianamente su dinámica, pero aún así no era el 100% de la población en movilidad. Las escuelas igual tenían clases en línea, muchos trabajos todavía operaban desde casa, ¿no? Entonces es significativo que robos, secuestros y violaciones se hayan incrementado como producto de la pandemia, mientras que los homicidios dolosos se hayan disparado por la reorganización de las células delictivas en el territorio, ¿no? Y bueno, a diferencia de los anteriores delitos, las lesiones pues decrecieron casi el 25% durante esos 2 años. Y pues sí, es lógico, ¿no? Digo, finalmente no estás tanto tiempo en la calle, entonces es normal que no haya lesiones, aunque ya les comentaba que finalmente está este tema de la confianza en las autoridades y que pues es una pérdida de tiempo, y bueno, está esta situación del confinamiento, ¿no? Bueno, en 2018 entró Andrés Manuel López Obrador, salió Enrique Peña Nieto, y en el 2019 el presidente genera o publica el Plan Nacional de Paz y Seguridad, que contempla como eje central el Plan de Seguridad Pública. Y bueno, pues para quien haya tenido la oportunidad de leerlo, son básicamente 3 grandes ejes en el que la administración federal concentra las políticas públicas en torno a, pues sí, a la provisión de seguridad pública en todo el país, ¿no? Y en ese sentido, el primero es, pues bueno, repensar, dice ahí el documento que se desea repensar la seguridad nacional, que es distinto a la seguridad pública y a la seguridad ciudadana, y repensar el papel que tienen las Fuerzas Armadas, ¿no? Para ese entonces no existía la Guardia Nacional, entonces el plan tenía en mente crear una Guardia Nacional, que en aquel entonces se decía que era un mando civil, y los elementos que conformarían la Guardia Nacional serían, pues, preferentemente o mayoritariamente con un perfil castrense, mientras que también incorporarían a la Policía Federal, pero la Policía Federal, sabemos los que damos seguimiento a esta investigación, a temas de seguridad y de temas policiales, sabemos que la Policía Federal tiene antecedentes también castrenses. Entonces se puede decir abiertamente que la Guardia Nacional tiene una formación castrense como tal, ¿no? Y el tercer punto de este plan es establecer unidades de coordinación regional, es decir, donde se puedan
quedar las unidades o los convoys militares, ¿no? Entonces, de alguna forma era invertir en el territorio para que tuvieran instalaciones, que en Baja California hay varias, conformarlos, vestirlos, armarlos, capacitarlos y posteriormente, pues, distribuirlos a lo largo del estado, ¿no? Para proveer seguridad. Y en efecto, cuando estaba Jaime Bonilla, el exgobernador Jaime Bonilla, que la situación, digamos, en el 2018 estaba complicado, en el 2019, en enero del 2019, llega la Guardia Nacional a patrullar Baja California. Y esto es bien interesante porque el decreto como tal de la fundación de la Guardia Nacional, fue decreto presidencial, por cierto, surge hasta el verano del 2019, es decir, antes de que tuviera presupuesto, antes de que tuviera un marco legal, la Guardia Nacional llegó a Tijuana en particular para proveer seguridad, ¿no? Y esto fue por invitación del gobernador Jaime Bonilla. Entonces, aquí hay un criterio de ilegalidad, ¿no? Que no se habla nada al respecto, pero que fue real y que sucedió durante este momento, ¿no? De hecho, el presupuesto de la Guardia Nacional se asigna hasta el año 2020, ¿ok? Entonces, todo esto, pues, hasta cierto punto es cuestionable. Y bueno, desde aquella fecha, desde el 2019, si no es que con otras operaciones que ha hecho el Ejército y la Armada de México desde 2008, pero bueno, concentrándonos actualmente en el año, digamos, en el periodo de la pandemia, pues la Guardia Nacional ha hecho operaciones conjuntas con las fuerzas de seguridad, tanto municipales como estatales. ¿Por qué? Pues porque la Guardia Nacional no tiene atribuciones para detener a los civiles, ¿no? Ellos traen un marco castrense, no civil. Entonces ellos coadyuvan en la seguridad, pero finalmente quien debe detener y hacer el trabajo con la ciudadanía, pues son las policías municipales y estatales. Entonces, bueno, esto ha sido lo más que han hecho y a partir del año 2021, que ya está terminando la pandemia y bueno, como ya vimos el año 2020 y 2021, se incrementó el 50% los secuestros y el 5.4% los homicidios dolosos, las violaciones también, pues bueno, mandaron pedir ya con nueva gobernadora, mandaron pedir más agentes y ahora son actualmente 6,000 agentes castrenses en todo el territorio, distribuidos en 3 unidades territoriales en el estado que están patrullando el estado de Baja California. Como ustedes podrán recordar, en agosto del 2022 se presentó en varios municipios de Baja California se presentaron bloqueos y también se quemaron coches, ¿no? Y para ello, pues, qué novedad, la autoridad nuevamente solicitó más militares para, pues, hacer trabajos de patrullaje y no necesariamente de inteligencia que conlleve a la remoción, digamos, de las células delictivas, ¿no? que cometieron este delito. Entonces, bueno, de los hallazgos que tenemos acá es que desde el 2014, Tijuana particularmente ha tenido mucho movimiento en cuanto a los secretarios de Seguridad Pública que no han permanecido en la posición, en su cargo, no lo han culminado desde el año 2014 a la fecha. Y eso genera, pues, obviamente, mucha inestabilidad, no nada más al interior de la institución, sino también vinculado al tema del crimen organizado, ¿no? Entonces, eso es importante señalar acá, que no hay una línea, pareciera ser que hay caos en cuanto a las políticas públicas aplicadas al tema de seguridad, que no hay una estrategia clara de cómo van a contener las autoridades, aún con los 6,000 militares que hay ahorita en el territorio nacional, en el territorio estatal, cómo van a contener las violaciones, los homicidios, los robos y los secuestros, ¿no? No hay una estrategia clara a nivel municipal, pero tampoco a nivel estatal ni federal, ¿no? Entonces, también es importante recordar que a nivel estatal y federal hubo
cambio tanto de gobernador, gobernadora y de presidente. En este caso, pues en el 2018 entra nuevo presidente, ¿no? Y bueno, acá a nivel estatal en el 2021 se había comentado que se iba a reelegir Jaime Bonilla y no le autorizó el Senado, entonces ese movimiento, ¿no? También generó una inestabilidad. Entonces aquí la sugerencia es, pues bueno, tener mayor claridad de las políticas públicas que se están, que se están utilizando, que se van a utilizar para disminuir o tratar de contener al menos la incidencia delictiva, por lo pronto en Tijuana y en Mexicali, que concentran el 80% de los casos, ¿no? Y bueno, tener un poco de más estabilidad y seguimiento también a los resultados de las políticas públicas, porque de nada sirve que se lancen políticas públicas si no den seguimiento si están siendo funcionales o no. Entonces, bueno, pues yo básicamente con eso terminaría mi presentación y bueno, con muchísimo gusto a continuación pues comentamos preguntas y respuestas o comentarios, ¿no? Muy bien, muchas gracias a la doctora Zulia Orozco por esta presentación, esta interesante ponencia, ¿verdad?, sobre la incidencia delictiva en Baja California tras COVID-19. Bueno, sí, claro, cederemos un espacio para preguntas y respuestas, pero antes queremos entonces darle la voz a nuestra estimada Paola René Valenzuela. Como les comentaba, es alumna del programa educativo de la licenciatura en Sociología y quienes nos pues hará el favor de comentar esta ponencia de la doctora Orozco. No sé, Paola, si estás por allí lista. Pues sí, un poco. Muy bien, entonces, bueno, pues te escuchamos y no sé si vas a prender tu cámara o no, pero te escuchamos. No, no sirve mi cámara, una disculpa. Adelante, bueno, muy Pero bien. Gracias. Bueno, creo que es un tema de más interesante, creo que para todos, porque pues ya no es novedad que sí, justamente en estos años, que pues era según de 2020, 2020, 2020, 2021, de confinamiento y aún así se disparó pues toda la inseguridad, ¿no?, en el país y pues en este caso de Baja California, cuando pues a lo mejor lo más, lo que se pensaría es que disminuiría, ¿no? Y ha aumentado de manera alarmante y creo que pues ya lo comentó, la profesora Zulia comentó absolutamente todo, creo yo. Con respecto a la falta de políticas públicas que realmente puedan poner fin o puedan controlar o puedan contener toda esta situación que está pasando, no nada más en Baja California, sino en todo el país, que no hay, ¿no? Actualmente está pasando esto de que le están llamando lo que buscan la militarización del país, de que es, creo que la Guardia Nacional depende de la Sedena, ¿no? Y aún así no hay como ni acciones ni políticas claras con respecto a qué beneficios va a tener. También pues ya como con conocimiento previo de que muchas veces tener al ejército en las calles pues provoca nada más violencia, ¿no? En lugar de contenerla o disminuirla. Y como, pues no sé, comentarios propios, yo voy a hablar nada más súper rapidito de lo que fue ya el aumento de la violencia en Baja California, bueno, nacional y también en Baja California, de lo que fue la violencia de género, que más que en esos 2 años de confinamiento, que más que violencia de género, pues aumentó en cuestión de la violencia doméstica, siendo la denuncia de este delito la segunda con más recurrencia, con más frecuencia, únicamente después de lo que fue el robo, ¿no? O asalto principalmente a casa habitación en esos años en los que hubo confinamiento. Ya como la maestra Zulia comentó, pues sí, se rebasan ahora en el último año ya los 3,000 homicidios dolosos, de los cuales ha aumentado tanto en hombres como mujeres, y pues que se aumentó la tasa de feminicidios antes del 2000, todavía en el 2020, antes del confinamiento, eran alrededor de 9 feminicidios al día, y hoy en día
son alrededor de 11 feminicidios al día. Aún con lo que fue el confinamiento, pues el problema fue que justamente la violencia doméstica también pues se fue a la alza en comparación con otros años. Para lo cual creo que pues, tampoco hay así como que mucha solución hasta hoy en día. Y pues ya. Muy bien. Ok, Paola, pues muchas gracias. Muchas gracias por tus comentarios. Entonces, ahora yo abriría el espacio para si hay alguna pregunta, algún comentario breve, por favor. Bueno, aquí tenemos Arlet Ruiz. Adelante, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Arlet Ruiz Guzmán, soy egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Yo también estudié la licenciatura en Sociología y ya cuento con título universitario. Es un gusto haber escuchado la ponencia de la maestra Zulia. Yo creo que este es un tema muy importante para nosotros los sociólogos, porque francamente pues nosotros ya nos estamos exentos de sufrir cualquier tipo de agresión o violencia, porque si nos hemos dado cuenta, no tan solo en Baja California, también en otros estados de la República, la violencia se ha disparado en cantidad, porque a diario escuchamos noticias donde pasan situaciones de agresión, situaciones de robo, situaciones de homicidio o incluso de violaciones o secuestros, de todo lo que usted nos planteaba. Entonces, esto es una situación que pues nos tiene preocupados, porque el delito se triplicó más. Ahora en nuestro país ya no estamos exentos de tener seguridad, porque nosotros buscamos seguridad en alguien, en la seguridad pública. Pero ¿qué pasa? Que la seguridad pública no ha hecho su trabajo como tal, porque ahora nosotros podemos estar sufriendo algún tipo de agresión o algún tipo de violencia, y esa violencia nos tiene como ese temor de que ya no podamos salir a tantas horas de la noche, o incluso de que tengamos más precaución a salir. Entonces todo esto, lo que usted nos plantea, es una situación alarmante, porque así lo veo yo, porque las gráficas que fue presentando tanto antes del COVID, pero también durante el COVID, pues fue una situación muy abrumadora y muy, de alguna manera, desencadenante, porque todas estas formas de violencia han ido perpetuando en la sociedad, y esto lo que provocó fue que no avanzara la sociedad, sino que al contrario, la violencia sobrepasara más de los límites, y esto pues ha llegado al caos, porque todo esto es una situación preocupante que a todos nos tiene así, porque ya no podemos estar exentos a no sufrir algún tipo de agresión o algún tipo de violencia, sino que ahora estamos más expuestos a esto, porque con el COVID y con el confinamiento que fue del 2020, 2021 y después del 2021 y todo ese sentido, ahorita la situación de violencia ha aumentado, y esto pues lo hemos visto también con los cárteles, que también se han dado más por llamadas extorsionadoras o incluso llamadas así para alertándonos como a la familia, como fingiendo la voz de la familia, pero no es la de la familia. Entonces esa es una situación tan preocupante que también nos tiene muy alarmantes hoy en día. Y la situación que usted nos presentaba de lo de Tijuana, que fue lo que incendiaron coches, incendiaron Oxxos y todo eso también lo vi en las noticias, y es una situación tan preocupante también, porque esta fue una situación ahorita que sucedió en este año 2022, en agosto, y ver que ahorita también hemos estado más expuestos aún a situaciones de violencia, a situaciones de tortura o de agresión, e incluso antes del confinamiento y después del confinamiento, todas estas cifras cuando empezaron a ascender la violencia, o cuando de alguna manera disminuía, pero a la vez se elevaba, como que esto de alguna manera nos generó más el temor de estar así preocupados por la integridad de nuestra familia y por la integridad de nosotros mismos, porque la violencia pues se ha disparado en su totalidad, y también los delitos se han triplicado. Entonces todo esto es un caos que nos mantiene así más preocupados hoy en día, porque esta situación no se acaba, esta situación aún continúa. Y como usted decía, que cuando se implementó lo de la Guardia Nacional y lo de implementar otras partes que no sean de seguridad pública para trabajar este tema de la violencia,
pues creo que es de suma importancia para poder tener a la sociedad en seguridad, pero para que de alguna manera pues no sigan sucediendo estos tipos de actos de violencia contra los ciudadanos que residimos en algún estado o provincia, sino que también de alguna manera se puedan combatir a tiempo todos estos tipos de delitos. Sí, muchas gracias, Arlet, por tu comentario, muy interesante. Yo aquí precisaría dos cosas, que bueno, primero, como científicos sociales es importante no mezclar, ¿no? O sea, son fenómenos probablemente que se vinculan, pero no necesariamente, entonces habría que ser objetivos en cuanto a eso, ¿no? Y la otra cosa es que son dos puntos más. El otro punto es que también platicando hace un par de días con el titular del C4 acá en Baja California, me decía él que finalmente es un tema de recursos lo que hay acá, ¿no? O sea, mientras que el crimen organizado tiene recursos económicos y lamentablemente de capital social casi ilimitados, ¿no? En el caso de las autoridades, pues bueno, reciben un presupuesto de forma anual, ¿no? Tienen que rendir transparencia y bueno, su personal tiene que estar capacitado, muchas veces depende de otras instituciones, ¿no? Por ejemplo, en el C4 pues tienes policías de municipales, la estatal, militares, Guardia Nacional, psicólogos, bomberos, o sea, tienes una mezcla ahí muy interesante para responder a las emergencias, ¿no? Pero al final del día es un tema de recursos. Entonces me decía él, bueno, pues dos asuntos. Me decía que tienen diariamente, y esto es importante acá visualizar y sensibilizar a la población, diariamente recibe el C4 de Baja California 10,000 llamadas de emergencia. De esas 10,000 llamadas, entre el 60 y el 70% son bromas, bombas, etcétera, ¿no? Son llamadas irrelevantes. El otro 30 o 40% son llamadas de emergencia, literal, ¿no? Entonces, dado que, por ejemplo, en Mexicali hay 100 patrullas, por decir algo, ¿no? Y con ello 100 policías o 150 policías que están en territorio las 24 horas, ¿no? Tiene que saber a dónde va a transitar su autoridad y en ese sentido hacer trabajo de inteligencia policial y decir, bueno, pues a estas horas se presenta más riesgo en este y este otro lugar, a diferencia de otros, ¿no? Y me decía él que la prioridad número 1 para mandar a sus agentes es que esté en riesgo la vida. O sea, que hay un riesgo inminente. Ni siquiera es como que esté en riesgo, es que hay un riesgo inminente de vida. Y el segundo lugar de priorizar es el tema de la propiedad, particularmente casa y carro, ¿no? Entonces, si tú haces una llamada, por ejemplo, pues, no sé, que hay un bache o que se está quemando un lote baldío, por decir algo, pues no va a entrar dentro de la prioridad porque eso implica gastos de gasolina, implica gastos de mover personal o de incluso quitarle la oportunidad a una persona que realmente necesita la ayuda, ya sea de un policía o de la ambulancia, quitarle esa oportunidad, ¿no? En ese sentido, puntualizar esta parte, ¿no? Que hay un tema de recursos que es importantísimo, a diferencia del crimen organizado que tiene recursos ilimitados por factores de lavado de dinero, etcétera, ¿no? La otra cuestión que quería apuntar acá es que ese debilitamiento del Estado se ha generado particularmente con el establecimiento del neoliberalismo, del sistema neoliberal, ¿no? Y conforme vaya pasando más tiempo y vaya anclándose todavía más esa crisis, ¿no? Va a seguir debilitándose el Estado. Entonces, esto que tú decías del tema de la seguridad, que en teoría, de acuerdo a Hobbes y a Locke, hay un pacto social y que la prioridad es nuestra seguridad y nuestra propiedad privada, pues con el sistema neoliberal nos dice, pues, ¿qué crees? ¿No? Pues el Estado no es intermediario y se ha adelgazado, y con ello se ha adelgazado incluso la clase media, ¿no? Entonces, sí es un problema grave porque tiene que ver con, más allá de temas de inteligencia policial o de tácticas policiales, de cómo contener el delito, tiene que ver con un tema de fondo de desarrollo social, con un sistema que sea incluyente y que genere una biopolítica, ¿no? En torno a su sociedad. Y actualmente las ciudades fronterizas, particularmente Tijuana, ya hay muchos estudios al respecto, pues se dice que hay una necropolítica muy clara, particularmente con los migrantes. Estados Unidos tiene su cuota de responsabilidad aquí, ¿no?
las maquilas también, ¿no? Que han avanzado en un proceso pues con más beneficios para la población laboral, pero pues finalmente sigue explotando, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿hasta qué tan profundo es el fondo al que vamos a llegar si finalmente en el marco en el que nos movemos y en el que estamos sacando esas estadísticas, ahorita son 3,000, pero el día de mañana pueden ser 6,000 o 10,000? Y no va a haber autoridades suficientes, aún con los 6,000 policías que hacen trabajos de inteligencia, porque finalmente hay un marco que no respeta la vida, que no respeta los derechos y que no respeta, nada, ¿no? Entonces, podemos aquí hablar de políticas públicas y de como una herramienta para transformar nuestro contexto, pero estamos olvidando el elefante blanco en el salón. Y ese es el sistema económico en el que nos movemos como ciudades fronterizas. Muy bien. Fernanda, gracias a las dos, Arlet, por tu pregunta. Gracias, doctora Orozco, por la respuesta. Ahora le damos la palabra a Fernanda Ariday Chavarín y después a Ricardo Ernesto. Adelante, Fernanda. Gracias. Ok. Hola, pues me acordé mientras la maestra exponía ese tema que justo en una de mis clases dialogábamos sobre una mañanera del presidente AMLO, donde es básicamente expuesto por el periodista Jorge Ramos. No sé si tuvieron oportunidad de ver esa mañanera, pues básicamente con el tema de altas tasas de homicidio a nivel nacional, lo cual no sé si tuvieron la oportunidad de ver esa mañanera, pero el presidente básicamente evade de alguna u otra manera con diferentes recursos o temas, evadir el fenómeno diario de homicidios por violencia. Incluso comentaba el presidente con esta frase famosa que se hizo de "me gustaría que tú te equivocaras", refiriéndose a lo que comentaba el periodista. Mi pregunta es, ¿por qué cree, si pudiera ser como una opinión personal, por qué cree que el presidente o personas como del alto mando, por así decirlo, no asumen este problema? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. ¿Lo contesto ahora o vamos con Ricardo? Si quieres, a la de Ricardo y después Ok. respondes. Sí, gracias. Venga, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Sí me escuchan bien? ¿No hay problema con el audio? La imagen creo que está congelada, entonces no... Bueno, vemos bien. Cuando te escuchaba, Zulia, pensaba justo en esta, que lo mencionas de manera muy clara, en este ejercicio de política de muerte, en donde la construcción del delito tenía evidentemente una funcionalidad tanto institucional discursiva como económica, ¿no? Justificar las cifras de detención con la guerra contra el crimen organizado tenía sentido en el incremento de los índices de detención. Muy contrario, en el día a día, pues veíamos que el delito incrementaba casi a la par que las detenciones, no había una concordancia, ¿no? En ese momento parecía muy claro por el discurso de guerra contra el crimen organizado, pero y todavía en el sexenio de Peña Nieto tenía como lógica porque había una clara continuidad de este conflicto armado, pero ahora con un silencio mediático. En el periodo de pandemia, yo no conocía las cifras que nos estás presentando, pero las veo y digo, o sea, es que es la misma lógica, no hubo entonces ni un solo cambio. Pareciera que el ánimo pesimista de quienes hacemos investigaciones al respecto podía predecir eso desde algún lugar, pero no era como que se quisiera. Y verlo es bastante deprimente, porque las condiciones justo de política de muerte son cada vez más claras, ¿no? Hay una notoria desechabilidad de las poblaciones en función de su posible aporte a la economía global. El hecho de que la gran mayoría de la población mexicana tuviera que seguir en la calle trabajando
era ya una evidencia de esta disparidad. Pero, bueno, de todo esto que nos presentas y más como una pregunta propositiva, yo quisiera saber, ¿tú cuál crees que sea desde tu trabajo, porque sé que es algo que has venido trabajando ya desde hace tiempo, cuál crees que sea este posible andamiaje teórico crítico, sociológico, que nos permitiera acercarnos a estos temas? En función un poco de este conjunto de teoría, categorías y propuestas epistémicas con las que nos has venido ilustrando, y en el ánimo de las y los estudiantes que andan por acá, que posiblemente también están interesados en trabajar este tipo de temas, dada la cercanía. Pienso en la gente que vive en el Valle de Mexicali, que constantemente tiene este diálogo con las distintas muestras de violencias. ¿Cuál crees tú que sería la ruta, o tú qué le podrías decir a estas estudiantes, a estos estudiantes? ¿Cuál sería ese acercamiento para explorar, dado que ya tienen ahí una cercanía de la vida cotidiana, ¿no? Pero digamos ahora desde esta trinchera reflexiva, ¿cuál podría ser el acercamiento, la posibilidad? Muchas gracias, me gustó mucho tu presentación. Muchas gracias, Ricardo. ¿Puedo responder para que no se me junten? Claro que sí, adelante, Zulia. Bueno, muchas gracias, Fernanda. Tomo tus comentarios. Y pues, ¿por qué evade el presidente o las autoridades? ¿Por qué evaden? Pues porque es lo más fácil, ¿no? O sea, finalmente, en el fondo, no hay un sistema de justicia penal que incluso encare a los tres poderes de la Unión, ¿no? Al legislativo, al judicial y al federal, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Guatemala, sale el presidente y lo detienen, lo meten a la cárcel, ¿no? Acá sabemos claramente que pueden robar, que hay redes profundas de corrupción anquilosadas y no pasa nada, ¿no? Entonces, lo hacen porque pueden hacerlo, porque no hay un sistema judicial, así de sencillo, que sea funcional. Y lo podemos ver con lo de las carpetas. Si de 100 carpetas que se inician, ya señalando que hay una cifra negra o de personas que voluntariamente deciden no ir a declarar porque les da miedo, porque les da flojera, porque no tienen, por lo que sea, pero más del 90% de las personas que son víctimas de la violencia deciden no ir a presentar una queja, pues aún con eso, de esas 100 carpetas, una sola llega a procederse y no, a término, y no se sabe si es positivo o negativo, ¿eh? Entonces, creo que el problema principal que tiene este país tiene nombre y apellido, pienso que es el sistema de justicia penal, con todas sus reformas, ¿no? O sea, si no hay un sistema de justicia penal, tampoco tenemos democracia, ¿no? Porque pues entonces no se puede dar un seguimiento a las autoridades, ¿no? Y bueno, junto con ello el tema de la corrupción. Entonces, en el caso del presidente, pues también hay que ver su formación, ¿no? Su forma de ser como presidente, su investidura presidencial le hace así, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Calderón, que podremos quejarnos de Calderón de lo que quieran, pero Calderón daba la cara y Calderón hablaba con los familiares de las víctimas, ¿no? En ese sentido, digamos que cada presidente tiene su propia investidura. El problema es que no hay autoridad que cuestione al presidente, porque una buena democracia o una democracia aceptable, con instituciones funcionales, tiene a quien vigila al vigilante, ¿no? Es un tema de transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Eso por un lado. Y por lo otro, Ricardo, sí, el tema del Kingpin Strategy hasta el día de hoy, lamentablemente hasta el día de hoy es lo que impera, solamente que en la administración de Andrés Manuel, más allá de no visualizar la detención de los capos, no hay una estrategia, no hay una estrategia más fina de políticas públicas que se inserten en la sociedad a nivel estatal y municipal, ¿no? Por ejemplo, con Calderón nuevamente. Y bueno, esto se puede cuestionar mucho porque finalmente está de por medio la iniciativa Mérida, que también es cuestionable, ¿no? Pero Calderón generó el Subsemún,
Y bueno, también con ello vino el secretario de Seguridad Pública, que ahora está detenido en Nueva York, ¿no? Y hay casos de corrupción también severísimos en la administración de Calderón. Nos escapa Calderón, pero había muchísimo recurso, no mucho, muchísimo recurso multimillonario para implementar programas y políticas públicas en la prevención del delito. Y además tenían a su personal capacitado para reaccionar, ¿no? Entonces, a diferencia de Peña Nieto, que Peña Nieto desestructura el Subsemún, quita de la noche a la mañana el Subsemún, en donde muchos municipios, incluyendo Tijuana, por supuesto, dependían de ese recurso para mantener medianamente viva la dinámica de prevención de la violencia, pues con Andrés Manuel, que quitó recursos para todos y que parece ser que sigue con esa misma inercia de adelgazamiento del Estado, ¿no? Pues no, hay un colapso evidentemente en el tema de la prevención de la violencia, y entonces hay una escalada como nunca antes en la historia de este país, a ese nivel. Y bueno, no lo asume, pero ahí están los datos. Y eso es que no estamos poniendo aquí a los desaparecidos. Claro, sí. ¿Ok? Entonces, ¿desde qué teoría analizar esto? Pues mira, yo lo poquito que he visto es que estamos lamentablemente construyendo sobre el camino y estamos aprendiendo muchas veces sobre ensayo y error. Le preguntaba al exponente anterior que qué ejemplos, y que nosotros también como mexicanos aprendemos mucho de Colombia, porque por ahí hay algunas similitudes, ¿no? Pero México se cuece aparte. Y cada estado tiene sus peculiaridades. No es lo mismo Michoacán que, por ejemplo, Poza Rica, Veracruz, o que Tijuana. Es muy distinto. O Guadalajara, ahora que estamos viendo el tema de los ataques aéreos. Exactamente. O Ciudad Juárez, ¿no? O sea, yo creo que Tijuana y Juárez son ciudades hermanas en cuanto al tema de la delincuencia, pero son muy peculiares cada una de ellas, ¿no? Entonces, yo no tendría como tal una propuesta. Yo diría que más bien se animaran a leer y a construir y a fortalecer las metodologías que se están trabajando. Acá, digamos, en la ENIT y aquí en Sociales, en el instituto estamos trabajando en una metodología para la seguridad y la paz social. Mi sugerencia sería que además de que cada quien analizara con sus propios lentes multidisciplinarios, preferentemente y con enfoque de género, que además cambiaran el chip, porque todo lo vemos, y me incluyo en eso, ¿no? Que todo lo vemos como incidencia delictiva, ¿no? Hay tantos muertos, hay tantas violaciones, hay tantos indicadores. Cuando tenemos que cambiar, ahora vamos a ver cómo metemos el enfoque de paz, de cultura de la paz, y vamos a hacer políticas que giren en torno a la cultura de la paz y cómo los niños que están ahorita en la escuela, en el colegio, están aprendiendo a hacer la paz, ¿no? Claro. Entonces, creo que el enfoque que tenemos está pervertido, ¿no? Y que tenemos que hacer ese cambio. Ahora, son las nuevas generaciones que hay que empujar. Ahora, todo enfoque es bienvenido, ¿no? Y fortalece, pero mi perspectiva es que efectivamente hay que cambiar ese enfoque. Y desde lo local, siempre desde lo local, y meterle también el tema de género. Algo que se me olvidó comentar ahora que lo dijo esta Paola, fue de la violencia doméstica o violencia intrafamiliar y de género. Aprovecho para comentar que aquí en el instituto, ya no recuerdo, pero el semestre pasado hicimos un evento sobre la prevención de la violencia de género a propósito del COVID. Lo organizó la doctora Lucero y una servidora. Y ahí nos decía la representante del PNUD de género que no nada más en México, en toda América Latina, la violencia de género se disparó cantidades significativas y había muchísimos embarazos durante esta etapa, embarazos no deseados, ¿ok? Entonces, para invitarles que si tienen tiempo, en la página de YouTube del instituto pueden ver ese video porque está espeluznante lo que se comenta también en cuanto a violencia de género en todo el hemisferio, ¿no? Y bueno, ya con eso cerraría esta primera ronda. Gracias, Zulia. Entonces ahora levantó la mano la doctora Elsa Hernández y después regresamos con Arlette Ruiz. Adelante. Gracias. Sí, gracias Jaime. Pues gusto estar en esta presentación muy interesante, Zulia.
Yo creo que eso que tú mencionas, ¿no? El recurso, pues ya vimos que Juan Calderón no funcionó, que se inyectó mucho recurso y todo lo que ya mencionaste. Las políticas públicas, la cifra negra, ya que Ensenada y Rosarito y San Felipe son también muy peligrosos, no solamente Tijuana. Cuando se retira Rosarito de Tijuana, Tijuana baja su índice delictivo justamente por eso, ¿no? Por esa división que se hace cuando se vuelve municipio. Pero volviendo al tema justamente lo del COVID, tendríamos que hablar, creo yo, más de violencias sociales, ¿no? Y ver la cuestión también de la salud mental y de todas esas repercusiones que ya existían propiamente, ¿no? Que tú bien has mencionado, como las crisis sociales, la cuestión de la maquiladora, pues ya aquí hace 50 años, en los 70s, entonces no es propiamente el neoliberalismo, sino es ya una forma de vida para la frontera norte, ¿no? Lo que es el sector maquilador. Pero sí, esto que ya menciona, ¿no? De que ya también lo vimos en el curso de teoría de la paz y repensar un poco desde lo social, desde lo sociológico, qué estamos haciendo realmente en la cuestión de la ciudadanía, ¿no? ¿Qué participación hay? Porque estos fondos Subsemun pues iban supuestamente a eso, a buscar la participación social, pero tampoco fueron tan positivos ni tan reactivos como se esperaba, ¿no? Particularmente en la prevención del delito. Entonces, si vamos a la cuestión de las violencias sociales, más que a la cuestión delictiva o de prevención del delito, pues ya tendríamos un marco más amplio, ¿no? Puede ser. Y la otra que sí sería como una pregunta, una reflexión, es, ¿realmente la pandemia hizo que esto aumentara o se visibilizó más, como en el caso de las mujeres? Esa sería como una duda, una reflexión que ahí me queda, ¿no? Y pues, igual, muchas gracias por acompañarnos. Excelente tu presentación. Gracias, Elsa, por los comentarios y la pregunta. ¿Prefieres, Zulia, responder o le damos la palabra a Arlet? Arlet, por favor, adelante. Bueno, también yo recordaba de una materia que yo tuve en la licenciatura, que fue de inseguridad y violencia. Aquí nosotros con la profesora trabajábamos temas desde los cárteles mexicanos, pero también desde la parte de cómo hacer diferencia entre violencia y agresión, porque hacíamos referencia a que la violencia es el propósito de lastimar a la otra persona, mientras que la agresión es intensiva, porque es un acto que va influido por ese acto de lastimar a esa persona, pero de alguna manera sembrar esas heridas que en la otra persona pues pudiera ver. Y aquí lo que puedo señalar con lo que la profesora exponía es que ahorita también algo que estamos viendo es de las famosas narcomantas que han estado pasando, porque luego han estado asesinando o matando personas, pero luego adentro de sus autos les dejan una narcomanta, o afuera de su auto les dejan esa narcomanta de que esto te pasa por esto y esto más, o le ponen cualquier cosa así. Entonces, esto es lo que yo también he visto ahorita, lo que ha sucedido con el tema de la violencia, y también en lo que tiene que ver con el famoso toque de queda, porque en algunos estados de la República ha habido ese tipo de situación donde todo el estado no puede salir o tiene que quedarse encerrado a causa de la misma situación de la violencia, y por toda esta inseguridad también ha estado sucediendo este elemento de la violencia. Entonces, como la maestra decía, es importante también que como sociólogos pues podamos hacer o crear estrategias de seguridad para reforzar o mejorar las medidas en cuanto a la sociedad, pero también dentro de lo que corresponde a nosotros como ciudadanos, porque si nos damos cuenta, la violencia pues es algo que nosotros pues no estamos preparados para ello, pero de alguna manera repercute emocionalmente y también de otras formas, porque también como hay violencia de género o de otros tipos, también en cuanto al contexto familiar o en cuanto al contexto social también se da esos detalles de violencia. Entonces lo que aquí queda como sociólogos es que hagamos un trabajo para reforzar un plan de seguridad y de alguna manera vayamos combatiendo estos problemas que a diario nos aquejan como ciudadanos, pero también a las personas que a diario sufren de repercusión o de violencia misma, o por las cuales ellos no han estado exentos. Muchas gracias, Arlet. Gracias. Sí, muchas gracias, Arlet, y coincido con eso. Siempre hay que ver
el lado positivo y la mejor forma de salir del problema, porque pues seguimos como hámsters girando la rueda de una forma negativa y pues bueno, no salimos de ahí, ¿no? Entonces siempre hay que ver el lado positivo y ver la mejor forma de salir, ¿no? Esto que comentabas también, Elsa, tienes toda la razón. El COVID fue un parteaguas, no nada más a nivel nacional, a nivel internacional, en donde la calidad de vida mermó. Ya hay incluso algunos reportes de Naciones Unidas a nivel nacional, ¿no? En donde indica que incluso el tiempo de vida disminuyó significativamente. Aquí en México, por ejemplo, disminuyó 5 años, ¿no? O sea, antes estaba ¿cómo se llama? La esperanza de vida, no recuerdo ahorita el dato, pero era de 75 años, casi 76, y se redujo a 70, ¿no? Y con ello también los que somos mamás y que pues llevamos a nuestros hijos a la escuela, vemos que también hay un factor que mermó la educación pública o privada, la que sea, en el país, ¿no? Y así lo podemos llevar a todas las esferas. Y creo que hasta el día de hoy no estamos al 100% o como estábamos antes de la pandemia, ¿no? O sea, yo al menos no me siento igual que antes de la pandemia y creo que pues vamos a tardar mucho, sobre todo en temas tan estructurales como el de educación, el de salud, el de la parte económica, ¿no? Yo creo que vamos a tardar incluso algunas generaciones en tratar de subir a como estaban antes los indicadores, ¿no? En cuanto a que si fue la pandemia o no el factor trascendental que incrementó la violencia social o los homicidios, se puede hacer un estudio con más datos. Yo creo que aquí habría que hacer una vinculación con temas de factores socioeconómicos para ver si la merma que hay, digamos, en salarios y toda esa parte económica y cultural, cómo afectó y cómo tuvo una repercusión, digamos, con el incremento de la violencia, ¿no? En este sentido, pues sí hay datos, como les decía, por parte del reporte del PNUD a nivel nacional, no a nivel estatal o incluso a nivel municipal, pero creo que puede ser un buen paso para continuar la investigación y saber con precisión, ¿no? ¿Cuál es el alcance que tuvo la pandemia? Al menos hasta el 2020, 2021, pero estamos en un periodo de pospandemia en donde yo insisto, seguramente pasará al menos una generación para que en temas de educación, sobre todo las escuelas de educación pública, puedan subir su nivel, ¿no? Hasta antes de la pandemia, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias por sus comentarios. Muy bien, gracias, Zulia. Leo un comentario más que está acá en el chat de Siret Valdés, nuestra colega de Honduras. Ella dice, comenta, dice, eso es real, dado que Honduras pasó exactamente por lo mismo, ¿no? En ese entonces, dice de Siret, yo realicé una investigación y me encontré con tantos casos, tanto nuevos, como la visibilización de la realidad histórica y también el cómo se reforzó el papel de la desigualdad de género. Acá en Honduras fue bastante alarmante y claro, en la misma surgieron propuestas de cultura de paz, ¿no? En ese contexto. Y dice que agrega que es un buen tema el que presentas, muy excelente tu forma de explicarlo y conocer y conectar los elementos. También dice, bueno, ofrece disculpas por su teclado y agradece la valiosa información que nos regala la doctora Zulia, que ojalá podamos tener oportunidad de coincidir ustedes y continuar tejiendo la historia de este mundo, ¿no? Por último, leo el comentario de Arlet Ruiz, dice, al igual debo añadir que dentro de nuestro país ha escuchado mucho la frase abrazos, no balazos, tal vez se escuche diferente, pero esto lo han dicho porque la sociedad ya está cansada de sufrir tanta inseguridad y lo único que podemos o pudimos hacer podemos hacer es estar tranquilos, sin tener ese temor de salir a la calle, ¿no? Ahí están esos comentarios, Zulia. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario breve. Y si no, a mí me gustaría comentar algo muy breve, Zulia. Pues igual impresionado, ¿no? Por el tema. Estos son temas, pues,
a mí me apasionan, digamos, desde el punto de vista sociológico. Y bueno, pues los datos que nos das, ¿no? Estos incrementos tanto de homicidios como el de secuestro, ¿no? Impresionante, casi el 50%. El tema de las violaciones, bueno, pues está ligado a esto que mencionaba Paola y que tú recuperas, ¿no? De la violencia en casa. Me parece que tiene que ver mucho con eso. Y bueno, el tema también de esto que tú comentas, no parece haber una estrategia clara. Y recuerdo en una presentación que realicé hace un año, no sé, más o menos, entrevisté a un agente de la Guardia Nacional, ¿no? Entonces, bueno, coincide, yo le preguntaba, qué ocurría con todo esto. Él decía que, bueno, pues estos homicidios en Baja California tienen que ver, como mencionabas tú, con el inicio, de esta lucha, ¿no? Entre grupos del narcotráfico, ¿sí? Debido por la disputa de los territorios. Sin embargo, cuando le preguntaba yo cuál era la posición de la administración actual, me parece que todavía acaba de entrar Andrés Manuel, me decía él que la política actual descansaba en un seguimiento constante a través de las investigaciones, ¿no? Y que la principal estrategia era estar día con día dando seguimiento a este tipo de incidencias delictivas. Lo que derivaba o derivado de esto, bueno, que era, hacían un intento por realizar acciones dependiendo de qué delitos incrementar. Esa era, me decía él, la principal política de la administración de nuestro gobierno actual. Yo le preguntaba si servía esa estrategia y me decía, pues, sí funciona, está funcionando, dice, pero la realidad es que tenemos algo complicado, algo que no es nuevo, la delincuencia está rebasándonos. Tú mencionas esto que te comenta el titular del el C4, ¿no? Que nos están rebasando la delincuencia en número y en tecnología, porque mencionaba él que en cuanto a equipo e incluso economía, ¿no? Si un negocio no les funciona al crimen organizado, utilizan otro y así incrementan su economía y adquieren equipo, que eso me sorprendía, decía él, detectan la presencia de estas instituciones de seguridad, ¿no? Como la Guardia Nacional. Entonces me decía, pues entonces sí funciona, pero desgraciadamente, y decía él, lamento decirlo, nos están ganando en algunas estrategias. Entonces, bueno, me parece que sí tenemos un panorama adverso, ¿no? En cuanto a la estrategia. Ya recuerdo yo desde el 2008, por ahí, 2007, antes de venir a Baja California, asistí yo a un seminario del doctor Luis Astorga en la UNAM, ¿no? Seminario de la UNESCO, Transformaciones Económicas y Sociales relacionadas al problema internacional de las drogas. Y yo estaba ahí armando un protocolo para tesis de maestría que tenía que ver, así lo titulaba, recuerdo, el problema de la militarización, el caso de México, ¿no? Ya desde entonces era algo que con el tema de Calderón y esta declaración de la guerra, ¿no? Hacia las drogas, pues era algo que preocupaba y que me parece que ahora ha regresado esta preocupación, se ha mantenido. Entonces, bueno, eso era lo que quería comentar y bueno, preguntarte, tú ya nos dijiste, ¿no? No hay una estrategia clara y por lo que ahora, desde tu punto de vista, abogar es como nuevas metodologías para el estudio de estas violencias, ¿no? No sé si me captas mi comentario. Sí, muchas gracias, Jaime, por el comentario. Pues sí, comentar que finalmente ya sea autoridad federal, sea autoridad estatal o sea autoridad municipal, o las tres juntas al mismo tiempo, están apagando literalmente bomberazos, ¿no? O sea, no es como que haya una estrategia integral. Aquí en Mexicali la policía es muchísimo más funcional a diferencia de Tijuana y trae ya una estrategia, por ejemplo, se vio muy claro con el tema de la quema de los camiones,
agarraron en teoría al presunto culpable. Y digo que presunto porque finalmente lo soltaron, ¿no? Habían agarrado 17 y creo que nada más mandaron 2 o 1, ya no se supo bien. Ahí quedó también un tema complejo de confianza con las autoridades, ¿no? Pero como se vio en ese caso, pues finalmente las autoridades de seguridad están atendiendo bomberazos porque pues no hay recursos, no hay personal y así están desgastados desde hace ya un rato, ¿no? Aunque Baja California es una de las policías mejor pagadas a nivel nacional, pues la situación es que, como tú señalas, el crimen organizado los rebasó desde la década de los 80, fácilmente. O sea, desde que empezó, ¿no? ¿Por qué? Pues porque simplemente son más, o más que más, están capacitados. O sea, actualmente es la tercera generación de presuntos integrantes del crimen organizado, ¿no? Es decir, ya pasó el Chapo, ya están sus hijos y ahora sus nietos, ¿no? Que ya estudiaron en Londres, en las mejores universidades de Londres, que viven en Dubái, que tienen acceso a jets, que tienen acceso a helicópteros, que tienen Lamborghinis, obviamente redes de corrupción estructuradas, no nada más a nivel nacional, a nivel internacional, ¿no? Porque finalmente son mercados internacionales. Y eso es importante señalar, que México tiene su cuota muy importante en cuanto a responsabilidad por de alguna forma corromper otros países, pero también hay otros países que están acá y que no han hecho nada al respecto, ¿no? Yo de aquí quisiera retomar que, digamos que, además de las metodologías que se están, que ya hay bastante material, finalmente tenemos particularmente desde el 2008, hubo un movimiento muy grande de investigadores y de organizaciones civiles que trabajaron para sacar insumos de mucha utilidad y que Andrés Manuel con un plumazo les quitó su operatividad, ¿no? Y bueno, por un lado, se puede argumentar que sí, tenían agenda, ¿no? Y ya es algo que nos dicen los expertos. Las organizaciones civiles, claro que tienen una agenda, ¿no? De otra forma, como que para qué chambearían, ¿no? Pero también por el otro, generan capital cultural y capital social. Y también el Estado, hasta aquel entonces, delegaba muchas funciones en las organizaciones sociales que con esta administración se colapsaron porque no hay recursos para nada. Y entonces a los migrantes, ¿quién los atiende? Y el tema de salud, ¿quién los atiende? Y el tema del aborto, o sea, muchos temas quedaron desamparados, huérfanos en la agenda, ¿no? En ese sentido, hubo muchos cambios. El tema de fondo, creo que hay mucha inestabilidad política. Ese es el tema de fondo, por un lado. Y por el otro es que el sistema de justicia penal, por más reformas y por más dinero que se le haya invertido, nomás no acaba de ser funcional. Y me parece que es la piedra angular, ¿no? de cualquier institución, ¿no? En ese sentido, la discusión en cuanto al sistema y a la reforma se agotó un tanto en el 2018, como que de repente se apagó y bueno, vinieron las elecciones y ya nadie toca ahorita el tema, ¿no? Y bueno, piensan que está operando al 100 y bueno, pues la realidad es otra, ¿no? Eso por un lado, pero por el otro yo sí quisiera retomar casos medianamente de éxito, ¿no? Porque tenemos el caso de Italia, tenemos el caso de Albania, tenemos el caso de Estados Unidos, en donde pues había redes criminales transnacionales muy claras, muy establecidas y lograron medianamente contener el alcance que tuvieron, o Colombia también, medianamente contener con apoyo de la cooperación y bueno, del sistema de justicia penal, ¿no? Lograron un poco contener, porque al día de hoy ya sabemos que si bien las acciones se cometieron o de alguna forma se lograron en los 90s y en el 2000, pues al día de hoy nuevamente está pujante el tema de la delincuencia, ¿no? Pero sabemos que sí se pueden lograr, ¿no? Entonces yo diría que nos concentráramos más bien en los casos de éxito y las acciones que fueron exitosas para que México en su propio contexto, ¿no? Ya sea a nivel estatal o a nivel federal, también implemente esas acciones y poco a poquito, o sea, tratar de avanzar en la disminución de la problemática, porque esto va para largo, Jaime, esto va cuando menos para una generación o quizá 2, y esto implica recursos, implica mucha sangre y también implica mucho conocimiento. Entonces, el tema es empezar y tener una estructura, una línea clara hacia dónde queremos ir, qué queremos como sociedad, qué nos estamos exigiendo, ¿por qué nos quedamos cruzados ante los brazos por tener militares, 6,000 militares en la calle? ¿Y por qué no exigimos escuelas con calidad, con educación de calidad?
¿no? O sea, creo que el tema de fondo es ese, cómo como sociedad tenemos esa participación que decía Elsa, como ciudadanos, y exigimos más y ante los impuestos que pagamos, pero también ante las respuestas y cómo nos vemos en los próximos 50 años, porque esto no se va a resolver el próximo año ni los próximos 5, ¿no? Entonces, creo que ahí está el tema, ¿no? Sí, 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 por supuesto, es un tema que da para mucho, ¿no? Ahorita me haces, con lo que comentan todas y todos, pienso en esta que se le ha criticado mucho a Andrés Manuel cuando soltó al hijo del Chapo, ¿no? Para mí, desde mi punto de vista, esa fue la muestra de que el narco nos ha superado al Estado hace mucho. O sea, no es de que, pienso yo, no es de que el presidente fue un débil, blandengue, era de que ya, o sea, no hay, por ahora está rebasado el Estado, ¿no? Con esa acción a mí me parece esto. Y bueno, también por ahí recomendarles la lectura de un libro, Paradise, que es literatura, de Fernanda Melchor, donde, bueno, lo acabo de leer, lo terminé de leer hace unas semanas, muestran cómo a la par del tema del narco, donde se habla en la novela sobre la presencia de estos grupos, ¿no? De narcotraficantes, los personajes principales son dos chicos, uno que vive en Paradise, es un complejo, un fraccionamiento, ¿no? De ricos, y uno de ellos, de los personajes, es un chico, adolescente, que vive con sus abuelos en ese fraccionamiento, y el otro es el que se encarga el chico de intendencia. Pero entre los dos, digamos, no les voy a contar la novela, pero aparece la violencia, estas violencias, violencia social que hablaba Elsa, ¿no? Donde, bueno, ni siquiera es el narcotráfico los que cometen estos actos de violencia, sino son dos chicos, uno de clase baja y uno de clase alta, que se unen. Y a mí me hace pensar en que nuestra sociedad está rota, ¿no? Digamos, uno de ellos por esta falta de recursos económicos, aparece el tema del embarazo no deseado, aparece el tema de las familias rotas, ¿no? El tema ¿sabe? Aparece la pornografía, en fin, son muchos temas que se les recomiendo la novela Paradise de Fernanda Melchor, donde nos da una muestra de la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Así que bueno, pues no sé, doctora Orozco, si quieres comentar algo más, alguna otra de los participantes, algún comentario, y si no, para dar por terminada la sesión. No, Jaime, realmente nada que comentar. Aquí nos podemos quedar, yo creo que la semana y no resolvemos el problema que hay, ¿no? Yo creo que yo aquí me quedaría, digamos, en cuanto a comentarios y muy agradecida con ustedes por la cordial invitación. Y bueno, espero contribuir en la medida de lo posible con mi granito de arena con esta situación que evidentemente nadie quisiera estar viviendo estos contextos, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias entonces a la doctora Zulia Orozco, muchas gracias a Paola René Valenzuela y muchas gracias a todas y todos nuestros asistentes que también han participado con sus preguntas y comentarios. Muchas gracias y por último nada más recordarles nuevamente que esta tarde de 2 a 4 de la tarde tenemos nuestra última presentación de esta octava jornada de Sociología 2022, ¿no? Que tiene por título Encrucijadas y Resiliencias Sociales, que como he mencionado forma parte también de la quinta semana de Ciencias Sociales del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, COMEXO, ¿no? Entonces, por la tarde tendremos, bueno, en un par de horas, la ponencia Resiliencias Sociales en la Niñez, el caso de Peraj, Adopta un Amigo, UABC, Retos ante la Pandemia COVID-19. Así es que bueno, pues muchas gracias y los esperamos y las esperamos en un rato más. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias Jaime, gracias Elsa, gracias Paula, gracias a todos. A ustedes. Nos vemos más tarde. Sí. Saludos. Bye.